Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, continuamos con nuestros temas diarios. Y hoy toca hablar sobre la voz de Dios, amén. Y vamos a hablar cómo escuchar la voz de Dios el día de hoy, amén. Con este mensaje, hermano, haré notar las diferencias entre la voz de Dios y las Sagradas Escrituras, que son inspiración de Dios, escrita por hombres, amén. Haré notar las diferencias y veremos cómo podremos escuchar la voz de Dios y sobre todo, dónde encontrar la voz de Dios, amén. Entonces el tema de hoy lleva por título: En el silencio escuché la voz de Dios, amén. Entonces, estaba participando, hermano, hace un día o 2 días atrás. Participaba en un debate teológico con algunos hermanos que nos reunimos en línea, ¿sí? Alguien pone un tema de debate y miles de personas empiezan a hablar, a dar su punto de vista sobre ese tema, y algunas veces entramos en un debate que nos lleva a conectarnos en línea. Entonces, noté que algunos de los que estábamos en el enlace confundían lo que es la palabra de Dios y las Sagradas Escrituras. Al decir, y este es un error que todos cometemos, o yo lo había cometido y a veces lo digo sin pensarlo, ¿sí? Usted, me decía el hermano, usted solo crea la palabra de Dios y créala y vívala para que sea salvo. Y le contesté, ese, mi hermano, es un buen consejo. Es algo que usted hace, ¿verdad? Igual que yo lo puedo hacer. Entonces, pero ¿sabe qué? Le dije, necesito más claridad sobre lo que me está diciendo. ¿Me pudiera decir usted cuál es la palabra de Dios? Y prontamente el hermano me contestó sin titubear: la Biblia es la palabra de Dios. A lo cual obviamente objeté en el mismo momento que él lo propuso de esa manera. Por lo cual, eso me dio la pauta a seguir para hacer este tema, ¿sí? Le explicaba al hermano que una cosa es la Sagrada Escritura y otra cosa muy diferente es la palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Esto todos lo sabemos. Pero entendí lo que él me quería decir cuando me comentó la palabra de Dios, ¿sí? Entendí que él se refería a la Biblia. Y sé lo que me estaba diciendo. O sea, todos entendemos este punto, ¿sí? Entonces, en el diálogo con mi hermano en Cristo, le expliqué lo siguiente: la palabra de Dios se refiere a la comunicación directa de Dios con la humanidad, que puede ser a través de la creación y la conciencia, la historia, la profecía, o como fue en la misma encarnación de Jesucristo. La palabra de Dios es la expresión de la voluntad y el propósito de Dios, le comentaba al hermano. Esto es para la humanidad y es considerado de toda verdad y toda sabiduría. Por otro lado, la Biblia, hermano, es un conjunto de escritos inspirados por Dios que contienen la historia de la relación de Dios con la humanidad, la revelación de su carácter y su plan de salvación para la humanidad. La Biblia, hermano, es un libro sagrado que ha sido escrito por hombres, ¿sí?, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y es considerada como la palabra de Dios escrita, ¿sí? Entonces, la inspiración bíblica se refiere al proceso por el cual Dios guió a los autores humanos de la Biblia para que escribieran sus palabras y para que escribieran sus mensajes. La inspiración bíblica, hermano, no implica que Dios dictó
palabra por palabra, sino que los autores humanos fueron guiados por el Espíritu Santo para que escribieran lo que Dios quería que dijera. ¿Sí? Esta es una gran diferencia, hermano. Y esta diferencia es clave entre la palabra de Dios y la Biblia. ¿Sí? Pues mira, la palabra de Dios es la comunicación directa de Dios con los hombres. Y la Biblia, hermano, es un registro escrito de esa comunicación. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es la fuente de toda verdad y toda sabiduría. ¿Sí? Mientras que la Biblia es un instrumento que nos ayuda a entender y a aplicar esa verdad en nuestras vidas. Amén. Entonces, el hermano, cuando yo le hice esta explicación, lleno de orgullo y soberbia, dijo que yo estaba equivocado. A lo cual se respetan todas las opiniones, se respetan todos los caracteres y simplemente deja saber que nosotros, hermano, debemos estudiar un poco más la Escritura para poder entender y saber dónde encontrar la voz de Dios. ¿Sí? Mucha gente piensa que la Biblia, que las personas, las personas, ¿sí? Los mismos cristianos les dicen a las personas cuando les están predicando o cuando les están diciendo que crean en algo. Y le dicen, tienes que creer por fe. Es como tirarte un clavado al vacío. Yo escuchaba a alguien predicando de esta manera. Y yo le dije, cuando terminó el servicio, fui con la hermana y le dije, es que usted está equivocado, mi hermano. Nosotros no podemos dar un brinco al vacío cuando tenemos toda la Biblia para creer en Dios. Porque la Biblia es la palabra escrita. Es la constancia que dejó Dios de que Él existe. Y de su relación con Dios y la humanidad. Entonces, toda la palabra es inspiración del Espíritu Santo. Y nosotros debemos, fíjese bien, le dije, explicar con verdad que no damos pasos de fe brincando a un vacío, sino con la constancia del instrumento que es la Biblia. Entonces, el hermano me comentó que no estaba muy de acuerdo, pero igual, de todo, hay de todo en la viña del Señor. Amén, hermano. Entonces, ya habiendo explicado lo que es la palabra de Dios y qué es la Sagrada Escritura, le voy a hacer a usted la pregunta. Esta pregunta: ¿cuál es la clave para escuchar la voz de Dios? Mire, Juan, capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, hermanos, somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando somos suyos por medio de la salvación en Jesucristo, no antes, ¿sí? No antes, porque antes estamos en el pecado. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los que pertenecen a Jesucristo, hermano, tienen el Espíritu Santo que mora en ellos. Y Él nos ayuda a reconocer la verdad de Dios y su dirección en nuestras vidas. Escuchar con precisión la voz de Dios es algo, hermano, en lo que creemos a medida que maduramos en la fe. Tal escucha de la voz de Dios no debe confundirse con las afirmaciones de la nueva revelación de Dios, o de una nueva revelación de Dios que muchos afirman, sino que se refiere a la comunión y comunicación con Dios a medida que nos relacionamos con Él a través de Cristo, ¿sí? También, hermano, es muy importante reconocer que a veces las personas afirman haber escuchado la voz de Dios diciéndoles que hagan algo cuando tal vez fue la voz de su propia mente hablándole, ¿sí?
Entonces, la forma principal, hermano, en que Dios nos habla hoy es a través de su palabra escrita. Ojo con esto. Entonces, la Biblia es el primer lugar donde nosotros, cuando empezamos a caminar en Cristo, debemos dirigirnos para escuchar la voz de Dios inspirada a los hombres para guía de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Entonces, a través de la Biblia somos capaces de aprender sobre el carácter de Dios y cómo se comunica Dios con nosotros. Como la palabra escrita de Dios, la Biblia es viva, activa y útil para nosotros. Hebreos, capítulo 12, nos dice el escritor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, hermano, el escritor de Hebreos aquí mismo está refiriéndose a la misma voz de Dios, a Dios mismo hablándonos a nosotros, ¿sí? Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 16 al 17. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios, fíjate bien, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo, hermano, se está refiriendo aquí a la escritura bíblica, a la misma Biblia que tú tienes hoy en tus manos. Y resalta la misma diferencia entre la voz de Dios y las sagradas escrituras. Entonces, cuando nosotros, hermano, leemos la Biblia con un corazón que busca el entendimiento, estamos escuchando activamente la voz de Dios. La mayoría de la voluntad de Dios, hermano, para nuestras vidas ya está revelada en la Biblia. Nuestra porción es obedecer lo que Dios nos ha dicho en cada una de las páginas bíblicas. Todo, hermano, todo lo que creemos que escuchamos de Dios debe ser compatible con lo que ya nos ha revelado. Por ejemplo, si sentimos que Dios nos está impulsando a hacer algo, pero contradice la Biblia, ese mensaje no es de Dios. ¿Te das cuenta? Dios también puede hablar a través de otras personas para ti. Esto puede suceder en forma de una conversación con un amigo, un consejero, como dice Proverbios 27:17, que dice: hierro con hierro se aguza, así que el hombre aguza el rostro de su amigo. O con un mensaje de un pastor. Romanos capítulo 10:17 dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O la sabiduría de consejeros piadosos de tu comunidad de fe. Proverbios capítulo 15 versículo 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Muchos de nosotros, hermano, hemos conocido la liberación de la verdad propia a través de lo que nosotros contamos a alguien más. Nuestro mismo testimonio, hermano, sirve para el fundamento de la fe de los demás. Amén. Entonces, hermano, escuchar la voz de Dios de otra persona puede ayudarnos a interpretar la Biblia también, incluyendo ver cosas que antes nosotros estábamos cegados, abriéndonos a un nuevo entendimiento, abriéndonos a cómo ver áreas ocultas de nuestro propio orgullo y motivaciones egoístas. Otra forma de escuchar la voz de Dios es a través de la oración. Esto requiere que acallemos, hermano. Fíjate bien, esto es muy importante lo que te voy a decir. Ponme especial atención. Nosotros debemos mandar a callar nuestro corazón para que podamos escuchar lo que Dios tiene que decir a través de su palabra, a través de su viva voz hacia nosotros. Y también ser lo suficientemente pacientes como para esperar en esa voz de Dios. Eso es lo que se dice esperar en Él. Amén. Es común pensar, hermano, que cada vez que el Señor habla será un evento ruidoso o quizás sea un evento dramático, pero Dios, hermano, rara vez se aparece en forma o en lugares esperados.
El Señor visitó al profeta Elías cuando estaba escondido en una cueva. Y le dijo, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vivo, un viento recio, tan violento que partió las montañas y hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento, dice la palabra. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, dice la palabra. Primera de Reyes, capítulo 19, del 11 al 12. Dios estaba en el murmullo, dice el versículo 13. Entonces, esto nos revela que es importante buscar el discernimiento para poder seguir los mandamientos de Dios y poder distinguir su voz de la suya o de la del enemigo. ¿Sí? Salmo 119, 125 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Aquí el salmista está hablando de la palabra de Dios. Veamos también Filipenses 1, del capítulo del 9 y 10, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, hermano, una estrategia útil es tratar de escribir un diario de oración. Escriba algunas de sus oraciones a Dios y haga un seguimiento de lo que cree que Dios le está diciendo. Al escribir las cosas que usted cree que Dios le puede estar diciendo, puede volver a revisarlas más adelante y ver cómo Dios obró para animarse nuevamente en su fe. Cada vez que Dios habla, hermano, siempre debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra y el discernimiento de la voz de Dios nos ayudan a aprender mejor cómo escuchar y reconocer sobre todo la voz de Dios. Bien, si puede ser, hermano, tentador pensar que necesitamos una palabra específica de Dios para tomar cualquier decisión en nuestras vidas, muchas veces la realidad no la necesitamos. De hecho, puede convertirse en una excusa para algunas personas para que permanezcan estancadas en algún lugar y no tomen las decisiones que deben de tomar y tomen decisiones imprudentes. ¿Sí? Su actitud deja de ser esperar en Dios. Y ellos la toman por esperar en Dios en una manera de no ser responsables con la vida y dejar de tomar una decisión importante en su vida. Entonces, hermano, cuando la realidad es simplemente que se niegan a obedecer lo que Dios ya ha ordenado y lo dudan por miedo. Si también debemos orar por decisiones importantes y bien, muchas veces debemos esperar a Dios por su dirección, hay muchas otras veces, hermanos, en que las direcciones ya se nos ha dado y que necesitamos simplemente seguir adelante. Dios nos ha dado muchas instrucciones claras en la palabra, que es la Biblia, la palabra escrita.